Muy buenos días a todos los estudiantes del sexto grado. En esta oportunidad vamos a grabar el video explicativo de la clase de hoy de persona social correspondiente al sexto grado y el tema es los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia. Bien, tenemos acá el área persona social, el sexto grado de primaria y el tema los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia. Bien, nuestras normas de convivencia que vamos a establecer para ser evaluadas al final de esta clase. Los recursos que vamos a necesitar en esta oportunidad son varios, son tres. Por ejemplo, tenemos qué roles desempeñan las mujeres y los hombres en la sociedad virreinal, las mujeres de la República y la historia del voto femenino en el Perú. Todo eso está disponible en la sección de recursos de la plataforma. Para el desarrollo de nuestra actividad del día de hoy, en el día 1 has analizado ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y has deliberado sobre cómo estas ideas influyen en la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. En la actividad de hoy vas a identificar y vas a explicar los cambios y permanencias respecto a los roles desempeñados por mujeres y hombres en diferentes etapas de la historia del Perú. ¿Cuál es nuestra meta del día de hoy? Va a ser explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato, la república y la actualidad. Entonces vamos a explicar los cambios y permanencias sobre los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato, la república y en nuestra época actual. ¿Qué espero que logres al desarrollar esta actividad? Bueno, para el día de hoy vamos a trabajar igual como venimos trabajando siempre a través de criterios. Por ejemplo, utilizar argumentos basados en información confiable sobre los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta la actualidad. Podemos describir cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la etapa del virreinato, la república y la actualidad. Utilizar en sus argumentos categorías temporales como el virreinato, en la república y en la actualidad. Entonces acá tenemos criterios con los que vamos a ser evaluados el día de hoy. Para empezar vamos a ver los siguientes testimonios. Vamos a ver el testimonio de la abuelita de Justina. Dice que la abuelita de Justina tiene 90 años. Le contó que cuando era muy joven y tenía tan solo 17 años, en el año de 1947, se pensaba que lo más importante para una mujer era aprender a cocinar, bordar, lavar y planchar, pues esas eran las labores de una buena esposa. Mientras que por su parte los varones eran quienes estudiaban, trabajaban y buscaban el sustento para la familia. Esa era su deber. Entonces acá estamos viendo varias cosas que podemos identificar. Por ejemplo, nos dicen que solo la mujer era de aprender a cocinar, bordar, lavar y planchar. Mientras que los varones eran quienes estudiaban, trabajaban y buscaban el sustento para la familia. ¿Qué cosa era para ellos eso? Su deber. Muy bien. Por otro lado, las mujeres no podían votar en elecciones. Mira lo importante, no podían votar en las elecciones de presidentes ni de alcaldes. Era un derecho solo de los hombres. Solo ellos eran considerados capaces de tomar decisiones importantes. Muy bien. Ahora vamos a leer otro testimonio, la de mamá de Antonio. ¿Recuerdan de la clase anterior? La mamá de Antonio tiene 35 años. Cuenta que cuando tenía 17 años, en el año 2002, decidió seguir la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, carrera que estudió en la universidad de su ciudad natal con el apoyo de sus padres. Actualmente ejerce el cargo de jueza, labor que ejerce con mucho orgullo. Ella cuenta también que, cuando se casó con el papá de Antonio, él la apoyó siempre para lograr sus metas. Hoy en día, ambos trabajan y comparten responsabilidades del hogar, es decir, cocinan, asean la casa y cuidan a sus hijos. Cuando ella tiene mucho trabajo, su esposo se encarga de las labores del hogar. También la mamá de Antonio está pensando en postularse como alcaldesa, pues piensa que puede contribuir y realizar mejoras en la ciudad, decisión que muchos de sus vecinos apoyan porque confían en ella. Bien, ahora vamos a responder a algunas preguntas. Luego de leer los testimonios, responde a estas preguntas. Vamos a tener acá preguntas, vamos a tener testimonio de la abuelita de Justina y vamos a tener el testimonio de la mamá de Antonio. ¿Cuál era el rol de las mujeres en los años 1947 y 2002 según los testimonios? Pues según el testimonio de la abuelita, a cocinar, bordar, lavar y planchar. Y según la mamá de Antonio,
Ya se podía acceder a estudios superiores, trabajos e incluso participar en la política. De acuerdo a los testimonios, ¿qué actividades o roles crees que realizaban los hombres en los años 1947 y 2002? Pues estudiaban, trabajaban y buscaban el sustento para la familia. En el 2002, estudiaban, trabajaban y buscaban el sustento en la familia, adicionalmente ayudan en el hogar y al cuidado de los hijos. ¿En qué se parecen los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Quiere decir, ¿en qué permanece? Las mujeres siguen haciendo las labores domésticas, los hombres siguen estudiando, trabajan y buscan el sustento de la familia. Ya en el 2002, las mujeres siguen haciendo las labores domésticas y los hombres siguen estudiando, trabajan y buscan el sustento de la familia. Quiere decir que esto ha permanecido todavía, no hay ningún cambio aquí. Y recién lo vamos a ver en el de abajo, donde dice en qué se diferencian los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas. Y nos dicen cambios. ¿Qué cambios es lo que ha habido? Bueno, en las mujeres no hay ningún cambio. Siguen haciendo las labores domésticas según el testimonio de la abuelita. Y según el testimonio de la mamá de Antonio, podemos decir que las mujeres acceden a trabajos e incluso hasta la política, y los hombres apoyan en las labores de casa y el cuidado de los hijos. Ahí podemos identificar cambios. Entonces vamos a hacer algo claros aquí. Cuando habla de permanencia, quiere decir que permanecen todavía. Entonces esto permanece, no se mueve en ambos casos porque continúa. Cuando dice cambios, estamos trabajando qué cambios. En las mujeres no se identifica nada, en los hombres tampoco porque siguen siendo el sustento de la familia. Pero aquí ya estamos ya en el 2002, las mujeres acceden a trabajos e incluso en la política y los hombres ya apoyan en las labores de la casa y el cuidado de los hijos. ¿Por qué crees que existen diferencias entre los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Por la era en la que ocurren los hechos y pensamiento errado de las personas de esa época. Ese pensamiento está muy errado, ¿no? En la actualidad, esta era ya se respetan los derechos de las mujeres y también el cambio de costumbres de ellas mismas a que ya lo pueden hacer todo. Quiere decir que ellas también ya cambiaron ese chip que tenían que no pueden hacer y que simplemente van a trabajar en el hogar. No, ahora ya ellas mismas se han dado cuenta que pueden lograr todo. Recuerda que este es un pequeño resumen que yo he hecho, tú puedes hacer el tuyo a tu conveniencia. De acuerdo a los testimonios de la abuelita de Justina y a la mamá de Antonio, algunos roles de las mujeres y los hombres han cambiado a través del tiempo, mientras que otras permanecen. Por ejemplo, vamos a tener acá. En los tiempos de la abuelita Justina, se pensaba que la mujer solo podía dedicarse a las tareas domésticas y para prepararse para ser una buena esposa, y los hombres podían estudiar y trabajar para dar sustento a la familia. A pesar de que han pasado los años, actualmente algunas personas consideran que las mujeres solo deben ocuparse de las labores domésticas para ser buenas esposas. Esta es una permanencia. Mientras que ahora existen hombres que comparten con sus esposas las tareas domésticas y las responsabilidades del hogar. Esto es un cambio. Eso lo vimos anteriormente en el cuadrito, ¿no? Existen más cambios y permanencias respecto a los roles de la mujer y el hombre. Para identificarlo te invito a leer los textos. Vamos a tener un primer texto que dice ¿qué roles desempeñan las mujeres y los hombres en la sociedad virreinal o desempeñaban? Las mujeres en la República. Vamos a ver historia del voto femenino en el Perú. Y luego vamos a volver a leer la que hemos leído el día 1, que dice desigualdades en los roles de las mujeres y en los hombres. O sea, tenemos bastante texto para leer y analizar. Bien, vamos a leer el primero. ¿Qué roles desempeñan las mujeres y los hombres en la sociedad virreinal? Durante los siglos XV, XVI y XVII se instauraron colegios y universidades destinados a los hombres de élite, quienes eran intelectuales, educadores y directores espirituales. Para las mujeres solo hubo dos opciones, el matrimonio o las casas de recogimiento y los conventos. En esta sociedad la educación de la mujer tenía un solo objetivo, convertirlas en mejores esposas y mejores madres. En la colonia, la educación destinada a las mujeres formaba parte del engranaje de una sociedad que las concebía como seres inferiores y subordinados al hombre. Para contraer matrimonio, requerían del consentimiento paterno y, una vez casadas, quedaban bajo la protección legal del esposo. Necesitaban su consentimiento y su permiso para efectuar cualquier operación legal. La mujer era dependiente, subordinada al varón, sin autonomía de actuación, tampoco podía poseer propiedades ni administrar bienes propios. Se escribieron algunos textos para las mujeres de élite, como El jardín de las doncellas, La perfecta casada, ensayo de cómo se ha de ordenar el tiempo para que sea bien expendido, textos dedicados a las mujeres casadas a fin de que distribuyan bien su tiempo para servir mejor a sus esposos.
En los estratos mestizos y pobres de la sociedad, las niñas recibían clases de enfermería, cocina, economía doméstica, trabajaban como enfermeras a cambio de alimentación y vivían bajo el régimen de disciplina y clausura, en muchos casos en condiciones precarias. Esta es una referencia bibliográfica de donde la hemos sacado. Bien, las mujeres en la República. El 11 de enero de 1822, José de San Martín, en reconocimiento a la abnegada labor de las mujeres, quienes apoyaron al ejército patriota para lograr la independencia del Perú, autorizó el uso de la banda de honor blanca y roja como galardón y una medalla de oro con la siguiente inscripción: al patriotismo de las más sensibles. María Parado de Bellido, mujer patriota, quien fue fusilada debido a su vinculación con el movimiento independentista en 1822 en el distrito de Parás, se hallaba estacionada una fuerza patriótica al mando del capitán Quirós. Ese lugar vivía María Parado de Bellido, cuyo hijo Tomás estaba precisamente bajo las órdenes del capitán. El ejército español había preparado una emboscada y Carratala era quien iba a dirigir las fuerzas hispanas contra los patrióticas estacionadas en Parás. Informada del plan, María Parado escribió una carta a su hijo alertando a Quirós, pero antes de que llegue a su destino fue interceptada por los españoles. El 29 de marzo de 1822, María Parado de Bellido fue apresada y fusilada. Aquí vemos el fusilamiento de María Parado de Bellido. La educación, una difícil conquista. Apenas fundada la República, los liberales intentaron remontar la Universidad Colonial y construir nuevas instituciones de acuerdo con los cambios que se habían producido. En este periodo, la Sociedad Patriótica creó una escuela destinada a la educación femenina llamada Escuela Central Lancasteriana. Se instauró la gratuidad de la enseñanza primaria y en 1826 el ministro José María del Pando fundó la Escuela Normal de Mujeres. Durante esos años se instituyeron colegios de educandas en distintas provincias del Perú y en Lima, a partir de 1830, colegios de monjas destinados a las mujeres de élite criolla. Pero la educación continuó orientada a reforzar su rol de madre y esposa. Las mujeres solo podían estudiar hasta tercero de primaria y los cursos incluían catecismo, caligrafía y labores. A finales de los años 30, los cursos para las mujeres se ampliaron con la incorporación de gramática, dibujo, música y bordado. En el primer gobierno de Ramón Castilla se abolió la esclavitud y se intentó fortalecer el Estado, convirtiendo la educación en elemento integrador de la nación. En agosto de 1846 se formó una comisión que elaboró el primer reglamento de legislación y plan general de instrucción, que estableció colegios a nivel de primaria y media, y fijó la currícula de la enseñanza femenina, incorporando cursos de geografía, historia, francés e inglés. Durante el segundo gobierno de Castilla tuvo lugar otra reforma educativa que estableció la educación pública y privada y la creación de la educación popular bajo el control del Estado, así como la gratuidad de la enseñanza. Este impulso permitió que aumentaran las escuelas destinadas a la educación femenina en diversas provincias del Perú. Es así que en 1853 había 73 escuelas para mujeres con 3.400 alumnas en todos los centros de enseñanza. Las mujeres estudiaron labores, repostería, dibujo, urbanidad, poesía y nociones de historia y literatura, cursos por demás insuficientes para proseguir estudios superiores, algo impensable en esos años. En contraste, para los varones había 652 escuelas con 28.558 alumnos. Acá tenemos nuestras referencias bibliográficas. Vamos a ver ahora la historia del voto femenino en el Perú. El Perú, la lucha de la mujer por sus derechos ciudadanos y políticos fue, sin duda, uno de los logros más importantes del siglo XX. Las peruanas de entonces tuvieron que emprender un largo recorrido para que se les reconociera este derecho fundamental. La desconfianza que se tenía hacia la mujer era generalizada entre los varones. Se le consideraba en inferioridad de condiciones, incapacidad cultural y fragilidad fueron los argumentos generalmente esgrimidos. En esta larga lucha de conquista de sus derechos, las mujeres tuvieron que vencer los prejuicios sociales y culturales de las relegaba al ámbito doméstico, el cuidado de los hijos y los demás familiares. A nivel mundial, el primer país que otorgó el voto a la mujer fue Nueva Zelanda en 1893. Qué importante eso. Posteriormente en el Perú ocurren los siguientes acontecimientos. En 1933, el Congreso Constituyente otorga el voto para elecciones municipales a las mujeres alfabetas, mayores de edad, casadas o madres de familia, aunque no hubiesen llegado a la mayoría de edad. Sin embargo, en la práctica esta norma era letra muerta, pues habían hombres e incluso mujeres que opinaban que no tenían independencia para votar
con eterna libertad. En 1955 se promulga la ley 12391 que modifica la Constitución Política del Perú y concede el derecho al sufragio a las mujeres mayores de 21 años que supieran leer y escribir, y a las casadas mayores de 18 años con el mismo requisito, reconociendo su calidad de ciudadanas. La primera vez que votaron las mujeres en el Perú fue en las elecciones generales de 1956, donde el total de votantes, aproximadamente el 34%, eran mujeres y el 66% eran varones. En 1920 se obstaculiza el debate sobre el sufragio femenino al considerarse que la mujer no estaba todavía preparada para votar. Historia del voto femenino. Seguimos leyendo. En 1956 fueron electas 8 diputadas mujeres. En 1990 las mujeres incrementaron de manera significativa su presencia en cargos públicos con la ley de las cuotas. Esta acción afirmativa fortaleció el avance de las mujeres en el ejercicio de la ciudadanía y de sus derechos políticos, promoviendo su derecho a ser electas, a participar activamente en la toma de decisiones que afectan centralmente sus vidas, la democracia y la sociedad. Para las mujeres, el ejercicio de su ciudadanía y de sus derechos políticos es un factor importante en el proceso político peruano. El derecho de elegir y ser elegida o elegido se enriquece con la participación activa de las mujeres en la actividad pública. Esta participación se realiza con mucha dificultad, ya que tienen que vencer resistencias e ideas preconcebidas que les relegan al ámbito doméstico. Acá tenemos nuestras referencias bibliográficas. Y ahora vamos a ver lo que dice desigualdad en los roles de las mujeres y los hombres. En la sociedad actual se establecen diferencias culturales entre mujeres y hombres, las cuales varían según la historia y las distintas culturas. Estas diferencias se convierten en un problema cuando expresadas en normas, patrones y conductas pasan a constituir desigualdades. Las mujeres están culturalmente asociadas al espacio doméstico y a las actividades de cuidado, mientras que los hombres están vinculados por la sociedad a la fuerza física y la racionalidad, al espacio público, a la calle o al rol de proveedor económicos, a ser quienes mantienen el hogar. Respecto a la desigualdad en los roles de las mujeres y los hombres, veremos cuáles son algunos ejemplos que se presentaron en nuestro país hasta diciembre del 2011. Ahora vamos a ver las desigualdades de los roles de las mujeres y los hombres. Respecto a la desigualdad en los roles de las mujeres y los hombres, veremos cuáles son algunos ejemplos que se presentaron en nuestro país hasta diciembre del 2011. En educación, asisten más niños que niños a la escuela primaria y secundaria, especialmente en las zonas rurales. Solo el 50% de las mujeres que viven en el campo y hablan una lengua materna nativa van a la escuela. En las zonas rurales existen muchas mujeres mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, en especial en las regiones de Huancavelica, Purímac, Ayacucho, Puno y Cusco. En el trabajo, las mujeres tienen menos acceso y oportunidades a conseguir un empleo. Muchas veces los empleos a los que pueden ingresar son mal remunerados y ofrecen malas condiciones laborales. Por ello son más las mujeres que viven en situación de pobreza extrema en comparación con los hombres en esta misma situación. Las mujeres tienen sobrecarga laboral porque trabajan más horas que los hombres cada día. Trabajan en casa haciendo tareas domésticas y de cuidado, y fuera de ella en un trabajo remunerado. En ciertas actividades económicas, las mujeres laboran en muy malas condiciones, no tienen seguro médico, vacaciones ni otros beneficios de ley. Las mujeres dedican un promedio el doble de tiempo que los hombres a las tareas de casa. Ellos tienen más tiempo disponible para trabajar fuera y obtener ingresos o para dedicarse a otras actividades como es estudiar y capacitarse, hacer política, practicar algún deporte, leer, etc. En la participación política, solo la quinta parte de los más altos cargos del sector público, las ministras y viceministras, son ocupadas por mujeres. A nivel regional, cuanto más alto el cargo de representación, la participación de las mujeres es menor. Las mujeres en alcaldías provinciales y distritales apenas representan el 4%. El número de regidoras solo alcanza la cuarta parte de los gobiernos provinciales, mientras que en los gobiernos locales poco más de la tercera parte son regidoras. En el Congreso de la República, solo la cuarta parte de congresistas son mujeres. En las elecciones del 2011 participaron 592 mujeres en las listas electorales de un total de 1.518 que candidatearon. Acá tenemos nuestra referencia bibliográfica. ¿Te pareció conocida la lectura? Sí, porque eso la vimos el día lunes y nos están pidiendo que la volvamos a leer el día de hoy. Luego de leer los textos en tu cuaderno hoja de reuso, responde a las siguientes preguntas.
A ver, preguntas. ¿Cuáles son o eran los roles de las mujeres en los hombres en el virreinato? Las mujeres tenían dos opciones nada más, el matrimonio o las casas de recogimiento y los conventos. Los hombres eran intelectuales, educadores y directores espirituales. En la República, las mujeres, la educación continua orientada a reforzar su rol de madre y esposa. Las mujeres solo podían estudiar hasta tercero de primaria. Bueno, en cuanto a los hombres no hay mucha referencia. Vamos a suponer en este caso que siguen siendo intelectuales, educadores y directores espirituales. En la actualidad ya las mujeres son amas de casa y el total acceso a la educación por ser sus derechos. Aquí ya las mujeres cuentan con sus derechos aparte de ser amas de casa. Los hombres, además de sus labores de proveer del hogar, ahora cooperan en el hogar y el cuidado también de los niños. ¿Qué roles de las mujeres y los hombres han cambiado de época a otra? Las mujeres se les concebía como seres inferiores y subordinadas al hombre, mientras que los hombres las profesiones eran propias de los hombres. Las mujeres en la República se instauraron instituciones para enseñanza a las mujeres y mientras que de los hombres su rol seguía siendo el proveedor de recursos del hogar. En la actualidad pueden desempeñarse en todas las profesiones al igual que los hombres y también pueden sufragar. El hombre su rol es de proveedor y colaborador en la casa. ¿Qué roles de las mujeres y los hombres permanecen? Las mujeres siguen siendo ama de casa, en este caso en el virreinato, y los hombres son los proveedores del hogar. Continúo. Las mujeres tienen el acceso a la educación, pero con limitaciones, y los hombres su rol sigue siendo el proveedor de recursos al hogar. En la actualidad, las mujeres tienen acceso a la educación, derecho al voto y todos los trabajos que ellas deseen trabajar. Mientras que los hombres mantienen su rol de proveedor y colaborador en casa y a la vez que respeta los derechos de la mujer. Bueno, este pequeño cuadrito lo he llenado. Ahora tú puedes hacer tu propio cuadro y llenar tus propias perspectivas. ¿Qué ocurrió para que hubiera cambios en los roles de una época a otra? Bueno, el cambio de mentalidad, sobre todo en las personas y la lucha por sus derechos, hacen que las mujeres tomen protagonismo de una época a otra. Actualmente podemos decir que los roles de la mujer y los hombres demuestran que existe igualdad de derechos y oportunidades. ¿Cuál crees que sea la causa? Sí, actualmente se observa mucho la igualdad entre los hombres y las mujeres, principalmente porque se han establecido sus derechos y porque la mentalidad de muchos hombres han cambiado también. El machismo se evidencia en acciones ya aisladas. Teniendo en cuenta los textos que has leído y la respuesta a las preguntas, escribe una explicación sobre los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en las etapas descritas. Ten en cuenta los criterios mencionados al inicio de la actividad. Bien, yo voy a dar una explicación sobre los cambios y permanencias respecto a los roles de la mujer y los hombres. Por ejemplo, después de haber leído la información confiable sobre los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta la actualidad, hemos visto cómo han cambiado las concepciones con respecto a la mujer. Podemos describir cambios considerables de la mujer que en el virreinato, en donde solo se le daba dos opciones, la de ser ama de casa y estar en un convento, en la República ya con la llegada y reconocimiento de San José de San Martín y la lucha de Ramón Castilla, se le permite estudiar pero solo hasta tercer grado de primaria. En la actualidad la mujer se ha convertido en pieza fundamental de la sociedad, considerada como persona con igualdad de derechos que los hombres. Ahora vamos a ver, podemos describir cambios considerables en el hombre. Acá hay poca información, vamos a ver aquí. En donde en el virreinato eran intelectuales, educadores, directores y espirituales. En la República también podemos decir lo mismo. Y en la actualidad mantiene su rol de proveedor y colaborador en casa y respeta a la mujer reconociéndole sus derechos. Bien, yo he trabajado en lo que son cambios. Ahora te toca a ti trabajar en lo que son permanencias. ¿Ya? Aquí te he ayudado, te he orientado, pero este es el trabajo que tú vas a tener que realizar. Ahora que has escrito tu explicación sobre los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en las etapas del virreinato, la República y la actualidad, revísalo utilizando la lista de cotejos. Si es necesario, mejora tu explicación. Aquí vamos a tener ciertos criterios. Tus argumentos están basados en información confiable sobre los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta la actualidad. Si hemos trabajado y hemos especificado nuestras fuentes confiables. Describiste cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la etapa del virreinato, república y la actualidad. Sí lo hemos hecho. En tus argumentos utilizaste categorías temporales como el virreinato, la república y la actualidad. Sí hemos argumentado por cada uno de ellos. Responde a la pregunta entonces, al explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la etapa del virreinato, la república y la actualidad, ¿cumpliste con todos los criterios? ¿Cuál debes mejorar? ¿Y qué harías para mejorarlo? Bueno, sí, yo cumplí con todos los criterios.
¿Qué debo mejorar en cuanto a los cambios y permanencia de los hombres, ya que en los textos leídos no se evidencia mucha información? ¿Cómo lo voy a solucionar? Pues investigar y hacer mi versión final de mi trabajo. Así es como lo debo hacer. Con tu familia, coméntale cuáles eran los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato, la república y la actualidad. También le puedes comentar cuáles son esos roles que han cambiado y cuáles permanecen hasta la actualidad. Y pídele que responda. ¿Están de acuerdo con los roles que desempeñan las mujeres y los hombres en la época del virreinato, de la república, de la actualidad y por qué? Bueno, con el virreinato y la república no, pero sí con el rol de la mujer en la actualidad, porque así se demuestra la igualdad entre el hombre y la mujer. ¿Qué roles cree que se mantienen hasta la actualidad y por qué? El rol del hombre como proveedor del hogar y la mujer como ama de casa se mantiene a pesar del paso de las épocas, porque a pesar de tener profesiones son cosas fundamentales que se deben realizar dentro de un hogar con la igualdad de condiciones. ¿Están de acuerdo con que se mantengan esos roles o algunos debería cambiar? Estoy de acuerdo con que se mantengan los roles, no se debería de cambiar porque son base fundamental de una sociedad en donde se practica la igualdad. A pesar de ello, pueden realizar ambos, tanto el hombre como la mujer, otras actividades. ¿Qué podrían hacer para que tanto mujeres como varones podamos vivir en igualdad de oportunidades y derechos? Solo respetar los derechos del hombre y de la mujer. Ya el respeto de esos derechos nos va a llevar a tener una igualdad de oportunidades y derechos. Vamos a reflexionar ahora, recuerda la meta, explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del Reinato, la República y la actualidad. Ahora responde la siguiente pregunta. ¿Lograste explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del Virreinato, la República y la actualidad? ¿Qué dificultades tuviste y cómo las superaste? Bueno, sí lo hice con cada una de las respuestas a las preguntas que se presentaron durante toda la actividad. Ahora me dice, ¿qué dificultades tuviste? Pues los textos no me dan muchos datos sobre los hombres y sus roles en las épocas. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pues indagando para responder a todas las dudas que tenga. Bien, con eso estamos terminando. Espero que el video te haya servido o te sirva de ayuda para que puedas hacer tu clase. Te pido que te suscribas al canal, dame like y sobre todo activa la campanita. Me gusta que escribas porque cuando tengo tiempo te estoy contestando cada uno de los comentarios que hace. Te pido que observes la publicidad para así hacer más tráfico al canal y más niños puedan encontrar este video. Recuerda que el video está hecho tanto para docentes como para estudiantes. Espero que te haya servido y te dejo mi correo para que me escribas y nos vemos en un siguiente video.